Muy bien, pues ahora vamos a hablar de lo que es el timbre. El timbre pues va a ser ese atributo que nos va a permitir diferenciar el sonido, por ejemplo, el sonido de un piano con el sonido de una guitarra, a pesar de que estén tocando la misma nota. Es decir, por ejemplo, en el piano podemos tocar la nota de do central, que son aproximadamente 262 Hz, y también podemos tocar esa nota en la guitarra. Sin embargo, nos damos cuenta que el sonido de un piano pues es el sonido característico de un piano, y el sonido de una guitarra pues es el sonido característico de una guitarra, o de un violín, o de un contrabajo, o de un violonchelo, o del instrumento que ustedes me digan. Pero ¿cómo sabemos, o cómo sabe nuestro cerebro que ese es el sonido que está emitiendo un piano, a pesar de que está emitiendo la misma frecuencia? Porque estamos hablando de que está emitiendo un do central, por ejemplo, o un la de 440 Hz, y bueno, la guitarra también va a emitir esa misma vibración de 440 Hz cuando la pulsamos. Entonces, inclusive aunque la pulsemos con la misma fuerza y tengamos el mismo nivel de intensidad, aún así hay algo que los hace diferentes, ¿no? Aunque presionemos con la misma fuerza o pulsemos con la misma fuerza y se emita la misma frecuencia, aún así hay algo que dices, que te preguntas qué tiene de más ese sonido que hace especial o característico el sonido de un piano. Inclusive entre instrumentos, ¿no? Podemos darnos cuenta, aunque estemos tocando un mismo instrumento, una guitarra eléctrica, por ejemplo, y la comparamos con el sonido de otra guitarra eléctrica y pulsamos la misma cuerda o pulsamos la misma nota, y nos percatamos de que aún así hay variaciones. ¿Cómo podemos distinguir el sonido de una guitarra Fender con el sonido de una guitarra Ibáñez, por ejemplo? Y es ahí donde entra esta cualidad del timbre. Lo que pasa es que en la naturaleza los sonidos no vienen con una sola onda, sino vienen con múltiples ondas. Lo hemos representado como una onda sinusoidal a lo largo del curso, pero la realidad es que cuando nosotros producimos un sonido, cualquier sonido, aquí en la naturaleza al menos así funciona, cuando nosotros producimos un sonido, no solamente viene una onda sinusoidal para representarlo gráficamente y ustedes lo puedan visualizar, sino que vienen múltiples ondas, viene acompañado de múltiples ondas, como lo vemos aquí en el diagrama que tenemos por acá. Hagan de cuenta que pues esta es una onda, pero viene acompañada de múltiples ondas, pequeñas frecuencillas por ahí que se les conoce como armónicos. Entonces vamos a tener una frecuencia fundamental. Por ejemplo, cuando yo hablo de que estoy emitiendo 440 Hz, estoy refiriéndome a los 440 Hz del La4 como mi frecuencia fundamental. Sin embargo, esa frecuencia no va a venir sola, viene acompañada de otras frecuencias más pequeñas que se les conoce como armónicos, y es lo que le da la característica a cada instrumento o a cada sonido. Inclusive las voces, ¿no? Yo estoy hablando ahorita y aunque pueda emitir una frecuencia fundamental de cierto número, pero mi timbre característico, esos pequeños armónicos que vienen acompañados de esa frecuencia fundamental, me van a dar este timbre característico que yo estoy emitiendo, ¿ok? Lo mismo pasa con un instrumento. Es así como podemos comparar, por ejemplo, los sonidos que emite un instrumento de gama baja, de gama media o de gama alta. No es lo mismo que yo te diga, bueno, estoy tocando una guitarra Fender, a que yo esté tocando una guitarra de esas que vienen en combo, una guitarra eléctrica, ¿no? Por ejemplo, con una batería, por ejemplo, Tama, que con una batería marca Llorarás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por así decirlo, no es lo mismo. Entonces nuestro oído tiene esa capacidad de percibir esos diferentes armónicos. Entonces te repito, en la naturaleza ningún sonido viene solo, o sea, no se emite solamente una frecuencia. Cuando yo estoy hablando, cuando tú estás emitiendo un sonido, estás tocando la guitarra o el piano, se emite una frecuencia fundamental que viene acompañada de múltiples armónicos o de pequeñas frecuencias que le van a dar el timbre característico a ese sonido especial, ¿no? De la guitarra, ya sea de la guitarra, del bajo, o del instrumento que ustedes me digan, del violín, de cualquier instrumento o de cualquier fuente que esté emitiendo un sonido. Inclusive podemos comparar el sonido que emiten aparatos eléctricos, como son los amplificadores de guitarra. También van a emitir un sonido característico, van a tener un timbre característico. Podemos decir que no es lo mismo tener un amplificador Vox a tener un amplificador Line 6, o a tener un amplificador Mesa Boogie, o a tener un amplificador de Fender. Entonces cada uno va a generar ciertos armónicos, ¿no? Cada uno va a generar, aparte de la frecuencia que emiten, va a tener ciertos armónicos que van a acompañar al sonido y van a enriquecer ese sonido. Es decir, a nosotros nos va a llegar una mayor cantidad de información gracias a esos pequeños armónicos, que también son pequeñas variaciones de presión, ¿no? Por así decirlo.
pero bueno, vienen acompañadas entonces de una frecuencia fundamental. Anteriormente estuvimos hablando de las frecuencias, por ejemplo, las notas que emite un piano. En ese contexto, pues estamos hablando de la frecuencia fundamental que emite un piano, por ejemplo, ¿no? De las frecuencias fundamentales que emite un piano. Desde cada octava, desde la octava 0 hasta la octava 10, por ejemplo. Y hablamos de las frecuencias fundamentales que emite cada tecla del piano. Entonces no estamos hablando del contenido armónico cuando pulsamos cada tecla. Únicamente estamos hablando en ese contexto de la frecuencia fundamental. Sin embargo, te vuelvo a repetir, en la naturaleza ningún sonido viene solo, viene acompañado de múltiples frecuencias, que son lo que se le conoce como armónicos y que les da esa característica, ese timbre a cada instrumento. Y gracias a eso nosotros podemos distinguir, nuestro cerebro, llega esa información a nuestro cerebro y podemos distinguir inclusive del sonido, aunque sea de la misma guitarra, de la misma marca, pero pues va a emitir diferente timbre, ¿no? A menos que sea de la misma serie, que tengan las mismas cuerdas, por ejemplo, el mismo calibre de cuerdas, que se utilicen los mismos cables y que se utilicen los mismos amplificadores y los mismos parámetros para tocar, ¿no? La misma afinación y todo. En ese caso, en ese contexto, pues ya pues podemos decir, bueno, sí, los armónicos a lo mejor son parecidos, y eso que aún así cuando estamos pulsando la cuerda no es lo mismo cuando estamos ejecutando, ¿no? Puede depender también del ambiente, puede ser que estemos en un lugar que tiene reverberación o un lugar que es al aire libre, y puede ser que ese mismo instrumento lo toquemos en un lugar cerrado y que no está acondicionado acústicamente, por ejemplo, ¿no? Entonces puede variar, aunque sea el mismo instrumento, puede variar, inclusive la ejecución que le demos puede variar por estas características, ¿no? Estos armónicos, que te quede claro también, van a depender del medio en el que nos encontremos. Si estamos en un cuarto acondicionado acústicamente, pues se van a generar otro tipo de armónicos a si estamos, por ejemplo, ejecutando ese instrumento en un lugar donde no tenemos acondicionamiento acústico, y bueno, va a haber más rebotes, por ejemplo, en un lugar donde haya más reverberación, por ejemplo. Entonces estos armónicos van a depender también del ambiente, ¿ok? Van a depender del ambiente, van a depender de muchísimos factores. Ya decíamos que no es lo mismo el nivel de presión sonora a nivel del mar que el nivel de presión sonora en, por ejemplo, en la Ciudad de México, que está a 10.000 metros aproximadamente del nivel del mar. No es lo mismo porque va a afectar el sonido, ¿ok? Y bueno, va a haber un sinfín de variables a considerar, a tomar en cuenta cuando estamos hablando de los armónicos, pero que sepas que los armónicos le van a dar esa característica al sonido, que son estas pequeñas frecuencias que se van a generar a partir de la frecuencia fundamental que estemos emitiendo, y que pues gracias a eso, gracias a esa información, nosotros vamos a poder entender que se trata de la voz, del sonido de un familiar o de un instrumento musical en específico, o de cualquier cosa, ¿no? Que nosotros podamos identificar, ¿no? Entonces, para definirlo formalmente, el timbre es la cualidad que permite distinguir un mismo sonido producido por distintos instrumentos musicales. Hasta los oídos menos educados musicalmente son capaces de distinguir una misma nota emitida, ¿ok? La mayor parte de los sonidos musicales están formados por superposiciones de muchos tonos de distintas frecuencias. A los diversos tonos se les llama tonos parciales o armónicos, y bueno, la frecuencia mínima se le conoce como frecuencia fundamental, ¿ok? Y determina la altura de la nota. Los tonos parciales, cuyas frecuencias son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, se llaman armónicos. Por ejemplo, un tono con el doble de la frecuencia fundamental es el segundo armónico. Uno con 3 veces la frecuencia fundamental es el tercer armónico, y así sucesivamente. Entonces, lo que da a una nota musical su timbre característico es la diversidad de estos tonos parciales. Entonces, los sonidos de prácticamente todos los instrumentos musicales, o de cualquier sonido en la naturaleza, pues están formados por una frecuencia fundamental y varios parciales. Los tonos puros, por ejemplo, como la onda sinusoidal de 1 kHz, se pueden producir por medios artificiales. Puede ser por un generador de tonos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí se puede producir un sonido que únicamente tenga una frecuencia. Sí se puede, pero es a través de medios artificiales como un generador de tonos, ¿ok? Pero en la naturaleza, te vuelvo a repetir, es muy extraño que se presente únicamente un sonido, porque realmente siempre vamos a estar rodeados de algo que va a darle forma también al sonido, ¿no? Si estamos en una habitación, por ejemplo, la forma de la habitación, el material con el que está hecho la habitación, el tamaño de la habitación, pues va a tomar partida
para el sonido final que vamos a escuchar, ¿no? Entonces, para que lo tomes en cuenta. Bueno, esto es el timbre y nos vemos en el próximo video.